Me doy la bienvenida yo solito porque después de haber faltado algunos domingos. Pero ya el año que entra nos vemos ya, todo el año, primeramente Dios. Si es que el consistorio me sigue dando la oportunidad de estar aquí. Bueno, cuando venía yo para acá, venía yo pensando en el mensaje del día de hoy y me acordaba que hace algunos meses, hablando acerca del servicio, les preguntaba yo, ¿quién le quisiera lavar los pies a alguna persona que no sea de su agrado? Desgraciadamente, como siempre sucede, no hubo quien tuviera ese valor, sino solamente dos hermanas que le lavaron a alguien los pies a alguien que son de su total afecto. Y venía yo pensando en eso porque no sé si durante el mes de noviembre continuaron hablando acerca del perdón. Y se me hizo muy conveniente en este primer domingo del último mes del año seguir hablando del perdón. ¿Por qué? Por dos razones. Una, ¿estaremos tranquilos durante el próximo año teniendo alguna dificultad con alguien? No. ¿Y qué tanto nos cuesta trabajo el saber perdonar, hermanos? Pero el perdón absoluto, total, sin rencores, sin recuerdos, ese perdón que solamente Dios nos ha podido dar a nosotros. El Señor ya no se acuerda de los pecados pasados que nosotros hemos cometido. Pero también dice la palabra que Dios es justo y si confesamos nuestros pecados, el Señor es justo para perdonarnos. Esto es lo que trataremos de ver el día de hoy. Hermana Martita, ¿nos quiere llevar en oración, por favor? Padre celestial, tuya es la gloria, la honra, la alabanza, el poder, el honor, Señor. Te damos infinitas gracias, Padre amado. Te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados, Padre, porque sabemos que eres rápido para el perdón y lento para la vida, Señor. Te damos infinitas gracias, Padre. Permite que tu bendita palabra de salvación, Señor, se quede en nuestros corazones, en nuestras mentes, Padre amado, que podamos ser hacedores de tu bendita enseñanza del día de hoy, Señor. Sella los labios del pastor, Señor, y pon en ella tu bendita palabra. Y permite, Padre, que podamos ser reflejo de tu presencia en nuestras vidas, en todo lugar, en todo tiempo, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. 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 Tomen sus lugares, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, más bien, digámoslo de esta manera, todos nosotros, hermanos, hemos hecho algo indebido, ofensivo? Hemos ofendido a nuestros semejantes, hemos pecado en contra de alguien, de algún modo, de alguna manera, durante nuestra vida. Y muchos de nosotros hemos quedado con ese resentimiento. Y resentimiento por un lado y por el otro, es decir, por el ofendido y por el ofensor. El ofensor porque algo lo motivó a ofender a aquella otra persona. Y el ofendido porque espera que el que me ofendió venga y me pida perdón a mí. Esto, hermanos, es lo que nos tiene atados a rencores, a resentimientos, a rencillas, al no poder ver a aquella persona frente a frente y cara a cara, mirándole a los ojos, sin ningún resentimiento. ¿Cuántos de nosotros en estos 29 días que faltan de este mes seríamos capaces de obedecer la palabra de Dios en el aspecto perdón? Si traes tu ofrenda delante del altar, pero te acuerdas que tienes algo en contra de tu hermano,
que tu hermano tiene algo en contra tuya, deja tu ofrenda, no la presentes. Ve, reconcíliate con tu hermano y después ven a ofrendar. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de una actitud así, hermanos? En donde queden borrados totalmente los resentimientos, las ofensas, las mentiras, o el qué dirán, porque a veces no lo hacemos porque, ay, pues qué van a decir, que yo me humillé. Cuando actuamos de esa manera, hermanos, no vamos a mostrar sino solamente orgullo, vanidad, desprecio hacia la persona que hemos ofendido. Imagínense, hermanos, si vamos a poder ir a pedir perdón a quien nos ha ofendido. ¿Qué tan difícil es esto, hermanos? ¿Qué tan agradable sería para nosotros ir y presentar, ¿sí? Ir y presentarnos delante de la persona que nos ofendió y pedirle perdón? Porque por algún motivo que nosotros hicimos mal, vino la ofensa. No estamos libres de no haber motivado esa ofensa. ¿Cómo debemos responder, hermanos, cuando ocurren tales ofensas? ¿Qué es lo que dice la palabra? Y yo podía decirles muchos textos que nos hablan de perdón. Pero sería, hermanos, irnos a buscar y a rebuscar lo que ya sabemos. Cristo me perdonó a mí más de lo que yo puedo perdonar a los demás. Y si yo evalúo mi vida como está dividido el tiempo, antes de Cristo y después de Cristo, y nuestra vida así es antes de Cristo y después de Cristo. Si yo la veo desde el aspecto de el antes de Cristo, hermanos, y todo eso lo he hecho en un costal. Hermanos, el Señor me ha perdonado muchísimas cosas, mucho más de lo que yo me puedo imaginar. Entonces, mi pregunta personal es: ¿cuánto tengo que perdonar? Yo. ¿Cuánto tenemos que perdonar cada uno de nosotros? La última vez que estuve, que les hablaba yo, les decía: ¿por qué no perdonar al vecino? Ya sea que yo lo haya ofendido, que él me haya ofendido. ¿Por qué no perdonar a la pareja? ¿Por qué no perdonar a los hijos la falta de respeto que ellos tienen? Porque nosotros hemos sido los culpables porque no los hemos sabido educar correctamente. ¿Por qué no perdonar a la pareja? Porque nosotros somos los culpables porque no lo hemos sabido amar verdaderamente. Miren, la palabra de Dios le pide al hombre que respete a la mujer. Perdón, que ame a la mujer. ¿De qué manera? Dice el libro de Efesios: así como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que la amemos hasta el punto, hermanos, de dar nuestra propia vida por la mujer que tenemos. ¿Pero qué le pide a la mujer? Que respete a su marido, que lo tenga en alta estima. ¿Por qué? No solamente porque él es la cabeza visible del hogar. Y un ejemplo que tenemos de esto, hermanos: ¿a quién se le imputó el pecado de desobediencia en el huerto del Edén? ¿A quién? A ver, no traigo mis audífonos, se me olvidaron, hermanos. ¿A la mujer? ¿A la mujer? ¿Seguros? A Adán. ¿Por qué? Porque él era el representante
de la humanidad, no porque no la haya cuidado, ¿sí? Porque él era el representante. No era el primogénito. Ya había otra creación, los ángeles. Ajá. Por eso a Adán se le imputó el pecado de desobediencia, habiendo sido que la mujer fue la que pecó. Ajá. La culpable de cómo estamos ahora, ¿quién es? Y dice la hermana, dice, yo, como Pilatos, me lavo las manos, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿cómo debemos de responder cuando ocurren tales ofensas, hermanos? De acuerdo con la Biblia, debemos perdonar. Y nos rascamos la cabeza porque dice, perdonar es difícil, no es fácil. Y a veces el rencor, el resentimiento dura no varios días, sino varios años. Y estamos viviendo en un enojo que hay veces que ya ni sabemos por qué fue el enojo. De tanto tiempo que tiene ya, que ya no sabemos ni por qué fue. Sin embargo, hermanos, este pasaje de Efesios 4, 29 al 32 nos da una dirección hacia donde nos tenemos que guiar en cuanto a cómo puedo perdonar a aquellos que me han ofendido. Miren, primeramente Pablo dice, ninguna palabra corrompida, ¿qué? Salga de vuestra boca. ¿Cuándo es cuando salen las palabras corrompidas? Fuerte, hermanos, porque no oigo. Cuando estamos llenos de ira, de coraje, de que no nos cumplieron nuestros gustos, de envidia. Sígale, hermano. Impotencia, ¿por qué? ¿Por tener a la mujer que tienes o qué? Tú todavía no sabes eso. Sino la que sea buena, ¿para qué? Para la necesaria edificación. Pero cuando nos enojamos, ¿qué pasa? Lo único que vemos, hermanos, son todos los defectos habidos y por haber de la otra persona, ¿verdad? Ya estás gordo, ya no estás delgadito como cuando te conocí, ya te apesta la boca, no te peinas. Y esos son algunos de los muchos defectos que nos encuentran. Pero ¿a poco nosotros les encontramos algún defecto? Nunca. ¡Ay, qué hermosa amaneciste! Ajá. Sigue diciendo Pablo, a fin de dar ¿qué? Gracia a los oyentes. Y en el griego, gracia, hermano, es querigma. Es ese don que tienen las personas, para caerle bien a la gente. Claro que todos somos como moneditas de oro, ¿verdad? No a todos les caemos bien. Pero hay que hacer amistades de aquellos que nos caen bien. ¿Eso dice la Escritura? No. Dice, amarás a tus enemigos y los perdonarás. Porque va implicado el amor con el perdón. O el perdón con el amor. El perdón, hermanos, tal vez sería sencillo si lo tuviéramos que conceder a aquellos que lo piden con pena y con arrepentimiento. ¿Y saben qué haríamos? Nos sentiríamos bien orgullosos, bien altivos. Me ofendió, pero míralo, aquí está humillado, delante de mí.
¿De qué manera nos ha perdonado Cristo, hermanos? Cuando venimos a Él rendidos, en ese momento nos perdonó Él. ¿Cuándo? No, ni es de corazón, ni es de arrepentimiento, porque todavía no sabemos ni lo que es arrepentirse de corazón, ni tampoco sabemos el verdadero arrepentimiento. ¿Perdón? No. ¿Saben que Dios nos perdonó desde antes de la fundación del mundo? Y por eso nos llamó y nos perdonó desde aquel tiempo, porque fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y si fuimos elegidos, hermanos, es porque fuimos perdonados aún antes de cometer algún pecado, porque ya estábamos en la mirada de Dios. Y nosotros siempre hemos sido bien vanidosos porque hemos dicho: es que yo recibí al Señor Jesucristo. Eso es mentira. Esa es una mentira, hermanos, de Satanás. Porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y al habernos escogido nos perdonó, y al habernos perdonado, hermanos, llegó el momento en que nos llamó. Y cuando nos llamó, hermanos, es para que fuéramos siervos de Jesucristo. Entonces, ¿desde cuándo hemos sido perdonados? Cuando nosotros recibimos a Cristo. No, hermanos, esa es una falacia, es una gran mentira de Satanás. Tú no te preocupes porque tú eres hijo de Dios y ya recibiste a Jesucristo. No, señores, no, señoras. Hemos sido llamados porque fuimos perdonados desde antes de que nuestra mente siquiera lo supiera, siquiera pudiera entenderlo. Por eso, no debe de ser difícil para nosotros perdonar a los que nos ofenden. Pero es lo más difícil que podemos encontrar dentro de nosotros mismos: perdonar. Pero si estamos dispuestos a pedirle perdón a Dios. Perdónanos. Y todavía hacemos burla y escarnio de aquella oración que nos enseñó el Señor Jesucristo. Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pongamos en balance, hermanos. ¿Cuánto es lo que Dios me ha perdonado? ¿Y cuánto es lo que yo he perdonado al que me ha ofendido? ¿Para dónde se va a inclinar la balanza, hermanos? Hacia Dios. Porque nosotros en realidad, aún diciéndonos cristianos, aún diciéndonos hijos de Dios, aún diciéndonos santos y santificados, no hemos sabido perdonar a la manera que Dios nos ha perdonado. Y lo que es peor, seguimos con orgullo, con vanidad, y seguimos sin saber perdonar. Y esto, queramos o no, hermanos, es una carga para nosotros. Es una carga en nuestra mente. Es una carga en nuestra vida. Es una carga en nuestro espíritu. Es una carga en nuestro corazón. Porque tal vez nos enojamos, nos ofendimos u ofendimos a aquella persona de la que más adelante vamos a necesitar. Y la tenemos alejada de nosotros. El pasaje que estamos leyendo, hermanos, creo yo que puede ser la clave para poder aprender a perdonar a otros como Dios nos ha perdonado a nosotros. ¿Y por qué debemos de perdonar? ¿Cuál es la razón que nos motive a nosotros a otorgar el perdón? ¿Cuál es esa razón que puede ser tan poderosa para que nosotros digamos: te perdono? Pero te perdono
de todo corazón. Te perdono y de mi vida está borrado la ofensa. ¿Cuál puede ser esa razón tan poderosa para incitarnos a pecar, a perdonar? Porque razones para pecar hay muchas. ¿Cuál puede ser, hermanos? Piensen un poquito. ¿Cuál puede ser esa razón poderosísima para otorgar perdón? No para pedir, para otorgar. ¿No? Porque Dios nos demanda que perdonemos. Pues entonces lo hacemos por obligación. Pues Dios dice que perdone, pues yo voy a perdonar, aunque no olvide la ofensa. Pues yo perdono. La gran motivación, hermanos, para perdonar, para saber perdonar, es porque Dios nos ha perdonado. Y yo tengo que dar de aquello que Dios me ha dado. Y Pablo dice, ¿de gracia recibiste? Da de gracia. ¿Qué recibimos? ¿Cuánto nos costó el perdón? No nos costó nada absolutamente. Ni material, ni moral, ni espiritual, nada. Todo se nos dio gratuitamente por la sola voluntad de Dios. No porque hayamos hecho algo bueno, no porque hayamos perdonado, porque, hermanos, tenemos que reconocerlo, en nuestro corazón todavía existe el rencor, el resentimiento, el odio, el deseo de venganza, porque me ofendió. Si Dios actuara de la misma manera en que nosotros pensamos, hermano, ninguno de nosotros estaría aquí. Y digo aquí, en este mundo, porque ya nos hubieran llamado a pedirnos cuentas. Y quiero que en este momento, hermanos, ustedes piensen, ¿a quién deben perdonar? ¿A quién? Pero no solamente a perdonar por perdonar. No solamente porque, como decía la hermana, pues porque Dios lo dice. No, porque me sale del corazón y yo quiero vivir en paz, quiero vivir tranquilo y quiero ser responsable delante de Dios. Primero, si yo no me perdono, ¿cómo puedo otorgar perdón? Si yo no me he sabido perdonar, ¿cómo puedo recurrir a Dios para que Él me perdone? Si yo no me he escudriñado a mí mismo, ¿cómo le puedo decir a Dios, perdóname por esto o por aquello? Para poder perdonar, hermanos, necesitamos haber sido perdonados y saber el valor del perdón, porque ciertamente el amor tiene mucho, hermanos, mucho que enseñarnos, pero el perdón tiene todavía más que enseñarnos que el amor, porque vuelvo, no puede haber amor sin perdón y no puede haber perdón sin amor. La Biblia nos dice, hermanos, que debemos perdonar a aquellos que pecan contra nosotros. Es decir, no solamente yo tengo que otorgar el perdón, sino que debo buscar el perdón de aquella persona a la cual me ofendió a mí. ¿Y cómo voy a ir a pedirle perdón? Yo no me voy a humillar delante de esa persona, porque yo no le ofendí, yo no hice nada para ofenderla. Entonces, ¿por qué yo le voy a ir a pedir perdón? Que ella venga y me pida a mí perdón. Fíjense, hermanos, qué tan difícil es el perdón. O es pedir perdón o es otorgar el perdón. Cuando el hermano hace la lista de peticiones y de gratitud, ¿sí? Al final les hace una invitación. ¿A qué les invita? A pasar al frente. ¿Para qué?
Pasar al frente, hermano, no solamente venir y decirle, ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy, porque mira, traigo aquí una lista como si fueran los Santos Reyes o por Santa Claus para que me concedas. Sino para decirle, Señor, vengo humillado delante de ti, primeramente a pedirte perdón, porque sé que te he ofendido. Porque sé, Señor, que mi vida no ha sido de tu agrado. Porque hay muchas cosas, Señor, que todavía quedan en mi ser, que no he podido quitar porque no he dejado que tu Espíritu Santo, Señor, obre en mi vida. Y después de eso, elevar nuestras peticiones, nuestras gratitudes. Pero ¿a qué venimos aquí adelante, hermanos? Señor, te pido, y Señor, necesito, pero ¿cuándo le damos gracias? Cuando venimos verdaderamente humillados a pedirle perdón. Si esto no lo podemos hacer con Dios, imagínense, hermanos, si lo vamos a poder hacer delante de otra persona, o a la persona que nos ofendió, o a la persona que ofendimos. Para nosotros es muy difícil, pero tampoco es imposible. Es que la carne es débil. No. Esta es otra de las falacias de Satanás. Esta es otra de las mentiras, y la hemos creído, hermanos, a pies juntitas. Es que tú no puedes pedir perdón. Mira, tú tienes un orgullo que viene que te pida perdón. Tú no tienes por qué sobajarte. Cuando nosotros, hermanos, nos sobajamos, nos elevamos delante de Dios, porque aprendemos, porque hemos aprendido de la unidad misma de Jesucristo. ¿Y quién era Jesucristo? ¿O quién es Jesucristo? El Dios que se humanó para venir a arreglar nuestras cuentas para con Dios el Padre. No lo hicimos nosotros. A través de esa obra, nosotros fuimos perdonados. No buscamos el perdón. Y no lo buscamos, hermanos, porque en aquellas multitudes que acompañaron a Jesús hasta el monte Calvario, estábamos representados todos nosotros. Y no fue de gozo y de alegría, fue de odio, de rencor, de acabar con aquel que nos decía las verdades. Eso fue lo que mató a Jesús, nuestros pecados, nuestro no perdón. El no haber sabido reconocer en Cristo Jesús, hermanos, al Dios humanado. Y han pasado 2000 años y seguimos sin reconocer al Dios humanado. Porque si Él, habiendo sido levantado en la cruz, lo primero que hizo fue pedir perdón a su Padre por aquellos que lo estaban crucificando, ¿qué no podemos o qué no debemos hacer nosotros? No por una obligación, no porque la Biblia lo diga, sino porque es mi deseo perdonar a quien me ha ofendido y olvidarme para poder vivir una vida sana, física, moral y espiritual, una vida sana. Cuando nosotros, hermanos, negamos el perdón sincero a una persona, solamente estamos demostrando, hermanos, resentimiento, amargura, enojo. Y ninguna de estas cosas, hermanos, deben ser la característica de un cristiano. ¿O creen ustedes que esas deben ser las características de uno que se llama hijo de Dios? ¿O que se nombra hijo de Dios? ¿O que cree que es hijo de Dios? No. Esas tres cosas, resentimiento, amargura y enojo, hermanos, deben de quitarse de nosotros. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y sigue diciendo Pablo: no contristéis, no hagas entristecer al Espíritu Santo de Dios,
Porque con el Espíritu Santo de Dios fuimos sellados, ¿para qué día? Para el día de la redención. Pablo dice también que aún la misma naturaleza está esperando la redención para ser libre también ella. Y cuando vemos, hermanos, ¿por qué Pablo dice esto? Es porque cuando Eva y Adán pecaron, así, señora, Eva y Adán pecaron, ya no le gustó a la hermana. También la tierra fue maldecida. Y ella también espera la redención. Y si la tierra no ha sido redimida, nosotros ya lo fuimos. Porque redimir quiere decir volver a comprar. El hombre mismo, y por sí mismo, se vendió a Satanás, creyendo de las mentiras. Pero vino el Hijo de Dios, se humanó, se hizo hombre, murió en la cruz para volvernos a comprar para el Padre. Qué perdón tan grande, ¿verdad? Es un perdón, hermanos, que nunca podremos llegar a comprender en toda su totalidad. Nunca vamos a entender por qué Dios nos ha perdonado. ¿Por qué no ha perdonado al alcohólico que se queda en la calle? ¿Saben por qué? Porque nosotros no hemos tenido el valor de hablarle de ese perdón que Dios le puede otorgar. Porque nos da asco. Porque está barbudo, sin bañar, con el pelo largo, con sus ropas rotas, Porque si nos acercamos, ya nomás le vamos a pedir una coquita. Por eso, ese hombre sigue viviendo así, porque no hemos sabido compartir el perdón, al cual a nosotros nos ha sido otorgado. Hoy por la mañana en la escuela dominical hablaba el hermano Rubén de a veces la inutilidad de hacer grandes campañas evangélicas o evangelísticas, como quieran llamarles. Yo me voy más, hermanos, por el evangelismo personal. El pararme delante de una persona y presentarle el mensaje de salvación. No porque sea un gran teólogo, no, porque le voy a mostrar lo que Dios ha hecho en mi vida. Y de esa manera le voy a compartir el perdón que Dios me ha entregado a mí. Pero tampoco eso queremos hacer. Tampoco eso podemos hacer. Tampoco eso sabemos hacer. Porque no estamos preparados. Porque no leemos la palabra, porque no la estudiamos. Porque nuestras Biblias, muchas de nuestras Biblias, no digo que todos, la Biblia sale el domingo como si fuera la criada de la casa. Nada más el domingo. Porque llegando, la sacamos en la mañana. Esto si la encontramos rápido. Porque si no empezamos a... ¿Dónde quedó la Biblia que nos llevamos el domingo? ¿Dónde está la Biblia? Cuando la encontramos, lo primero que hacer es quitarle el polvo. La sacamos y cuando regresamos a casa, ¡pum!, la volvemos a guardar. Y no se vuelve a abrir hasta el próximo domingo. Y si el pastor o el predicador o quien sea en este púlpito no les dice, a ver, vamos a abrir la Biblia en Romanos 25, versículo 10. No se abre la Biblia tampoco. ¿Cómo vamos a saber del perdón, hermanos? Para nosotros y para saberlo otorgar. No es posible.
Es como si a un cirujano le dijéramos que nos vaya y nos repare una cañería, ¿verdad? ¿Será posible? Él puede reparar nuestro cuerpo, pero no puede reparar una cañería. ¿Por qué? Porque no sabe. ¿Cómo le vamos a hablar a una persona de la palabra si no estamos preparados? ¿Para reparar qué? Para reparar un corazón herido. ¿A través de qué? A través del perdón de Dios, que también es para él, para ella, para la familia, para la sociedad, para el mundo entero. Ir y predicar el Evangelio. ¿A quién? ¿A quien a mí me convenga? ¿A quien pueda ver si puedo sacar algo de él? No, dice ir y predicar el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. Pero no lo hacemos. Y si no hacemos eso, más difícil se nos hace para nosotros, hermanos, el perdón. La Biblia nos dice, hermanos, que debemos perdonar a aquellos que pecan contra nosotros. ¿Cómo? Sin condiciones. Te perdono, pero... No, te perdono porque Dios me ha perdonado. Y te perdono y olvido mis rencores que tenga en contra tuya. Y te perdono porque quiero vivir tranquilo, en paz, agradando a mi Dios, agradando a mi Señor. Por eso te perdono, porque yo fui perdonado por Él, aún sin haberle pedido perdón. ¿O alguna ocasión le pedimos perdón a Dios? Y las veces que lo hicimos fue solamente de labios para afuera, no fue de aquí, del corazón. Pablo dice, quítese de vosotros toda amargura, quítese de vosotros todo enojo, quítese de vosotros toda ira, quítese de vosotros toda gritería, quítese de vosotros toda maledicencia. ¿Y toda qué? Y toda malicia. Pero ¿cómo lo vamos a quitar? Perdonando. Otorguemos el perdón. Sepamos otorgar el perdón como Dios nos lo ha otorgado a cada uno de nosotros. De otra manera, hermanos, nunca vamos a estar tranquilos. Nunca vamos a estar en paz. Nunca vamos a poder mirar a la gente a los ojos, porque hay un resentimiento. Y no quiero terminar, hermanos, en este día solamente hablándoles, diciendo lo que se debe de hacer, sino mostrando lo que Dios quiere que hagamos.